dialogando con el padre Raúl Sánchez. Sí, sí estamos pasando por un mal momento. La Iglesia Católica está pasando por un mal momento y creo que nosotros, los sacerdotes, los que estamos a cargo de comunidades, de parroquias, de grupos, pues tenemos que informarle la verdad al pueblo de Dios. Una de las cosas que han causado mucho daño a la iglesia, al pueblo de Dios, son los tapujos, los silencios, esos secretos, esos guarde silencio, no diga nada, es mejor que guarde prudencia, creo que no es momento que le diga eso al pueblo de Dios, usted sabe cómo es el pueblo de Dios, ellos a veces no entienden, como si el pueblo de Dios fuera idiota. El pueblo de Dios tal vez no sepa teología dogmática ni teología fundamental y no sean expertos en lo que es la hermenéutica bíblica, pero de idiota no tiene nada el pueblo de Dios y sabe el pueblo de Dios que hay como una atmósfera enrarecida en esto que se llama Iglesia Católica, que hay algo que no está funcionando, que hay una serie de escándalos y despropósitos a nivel de fe, a nivel de moral, etcétera, etcétera, que no podemos callar más. No se trata de ser alarmistas, catastrofistas, ¿no? Y anunciar desastres y terremotos y cosas de esas, no, porque no se trata de eso. Lo que se trata es de hacer posible que el fiel católico esté alerta y ponga los pies bien puestecitos en la tierra y nosotros como sacerdotes acompañar al pueblo de Dios sin mentiras. Tantas cosas que se han hecho, que ese sacerdote es pedofílico, no diga nada, mándelo a estudiar a Roma, cámbielo de parroquia. No se meta en problemas, mire, mijo, usted háblele al pueblo de Dios sobre el buen pastor, cómo guía a las ovejitas, ¿no? Háblele del retiro que va a haber la próxima semana, donde van a invitar a un grupo que canta muy bonito y un predicador que hace milagros y que hace curaciones. Eso le encanta al pueblo de Dios, esas cosas. Háblele de la Virgen María, haga sus novenarios, haga los rosarios, eso le gusta al pueblo de Dios, pero no le cuente estas cosas de que allá arriba en Roma se están dando garrote los cardenales con los obispos, no. ¿Para qué va a decir eso? No es conveniente. ¿Y por qué no es conveniente? Precisamente eso es lo que se le tiene que decir al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se forme, se prepare, se ajuste y ore más. Para que cuando algún sacerdote en su parroquia le empiece a decir que a democratizar el discurso en la homilía, ¿no? Lo que le toca decir, sacado de la Sagrada Escritura, que no lo suavice, sino que lo presente tal como es. Que el laico entienda que cuando el sacerdote empieza a cambiar la forma de decir la misa, se dé cuenta que algo está pasando. Pero no podemos silenciar más. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues, queridos amigos, que en el año 1965, cuando se terminó el Concilio Vaticano II, salió un documento maravilloso, ¿no?, llamado el Ecumenismo, Unitatis Reintegratio, uno de los documentos que conforman el documento del Concilio Vaticano II. Pues bien, ese documento en términos sencillos lo que quería era que los que se habían salido de la Iglesia Católica volvieran. Eso es lo que significa Unitatis Reintegratio, ¿no? Volverse a reintegrar a la Iglesia Católica en unidad. Se fueron a partir del año 1517, en el siglo XVI, se fueron cuando llegó la mal llamada Reforma Protestante con Calvino, Zwingli, Erasmo, Lutero, Enrique VIII, toda esta gente, ¿no? Entonces, se fueron de la Iglesia Católica. Entonces, después de tantos años, después prácticamente de 500 años, entonces la Iglesia, por airear, ¿no?, sus rincones, sus ambientes, sus contextos, pues dijo, es necesario que aquellos hermanos que se salieron de la Iglesia Católica en el siglo XVI, pues regresen, porque es un escándalo para el mundo entero que nosotros que tenemos que trabajar por la unidad, pues estemos tan separados. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos ser uno, así como el Padre y Él son uno, pues nosotros debemos también ser uno, y no somos uno, estamos divididos. Entonces, en virtud de eso, pues salió este gran movimiento, el movimiento ecuménico, que en términos sencillos era que a través del diálogo se hiciera ese acercamiento para
limar asperezas, quitar prejuicios y llegar a un entendimiento tal que los hermanos que se fueron regresaran. Por eso les decimos los hermanos separados, porque ellos fueron los que se fueron, nosotros quedamos, ellos fueron los que se separaron. O los hermanos esperados, porque los estamos esperando. Pues bien, ese era el ideal del ecumenismo en aquella época. Pues bien, 50 años han pasado y ¿qué es lo que se está viendo? Violentando todo el documento del ecumenismo. ¿Cómo así? Sí, se trata en el documento, se trata de que a través de un diálogo entre personas que conocen la doctrina, personas que conocen la Biblia, la historia, ¿no? Conocen la realidad de la iglesia, pues a través de diálogos profundos y serios, ¿no? Pues se mostrara que la verdad la tenía la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la Iglesia Católica está cediendo las bases doctrinales de su magisterio para protestantizarse. Eso es lo que está pasando. ¿En dónde? En Europa. En Europa. Eso es lo que está pasando. Es decir, que nosotros no hemos logrado nada. No, eso es una mentira. Es una mentira. Sí, que el diálogo, que el esfuerzo, que la firma, que ahí vamos, que dijo. Sí. En una diplomacia y en una apertura maravillosa y la sonrisa y sonríe para la cámara y vamos a salir en el Observatorio Romano y en la prensa secular tal, sí, ahí vamos caminando, choque las manos, los obispos, el Papa, fulanito, sutanito, el patriarca. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando en la Iglesia Católica? Que se están cediendo las bases doctrinales para asumir las protestantes luteranas. Por eso es que ellos no se han acercado a nosotros. Nosotros sí estamos yéndonos para allá. Eso en cuanto a la parte de Europa. Aquí en nuestros contextos americanos la cosa es peor. ¿Por qué? Porque en lugar de lograr un acercamiento entre sectas protestantes, entonces es imposible. Nacen sectas protestantes todos los santos días. Y los católicos que están en la Iglesia Católica han ido a parar a las filas de estas iglesias protestantes que crecen todos los santos días, ¿no? En número y en iglesias, ¿no? O si no, pues los católicos se han vuelto indiferentes o hasta ateos. ¿Por qué? Porque el antitestimonio clerical, la falta de una buena predicación bíblica, ¿no? De la doctrina, de la sana doctrina, entonces, en virtud de que no se está haciendo eso, antitestimonio clerical, nosotros los pastores que tenemos que llevar al pueblo de Dios a la verdad de Cristo Jesús, que nosotros los pastores tenemos que ir caminando con el rebaño hacia Cristo Jesús, con el antitestimonio lo estamos dispersando, y el que no recoge, desparrama, eso por una parte. Y el discurso, ¿no?, del evangelio se ha venido democratizando, y entonces la gente hoy está más perdida que nunca. Aquí como en Latinoamérica, en contextos americanos, no, Latinoamérica y Norteamérica, no hay iglesias históricas serias, lo que hay son, sí, habrá una que otra, pero lo que hay son sectas, todas de corte pentecostal, la gran mayoría son no denominacionales, iglesias pentecostales unicitarias, eso es lo que hay, y pululan mormones, testigos de Jehová, y iglesias de corte pentecostal. Eso es lo que hay. Por lo tanto, ¿qué diálogo puede haber con estas iglesias? Ninguno. ¿Por qué? Porque estas son sectas. Y el ecumenismo trata de hablar con iglesias que son trinitarias. Y hay muchas sectas que aquí no son trinitarias. Entonces usted puede dar cuenta, querido amigo, lo que está pasando. Mucha gente dice, no, si se está trabajando el ecumenismo, no, claro, para que se acerquen a los hermanos separados, se acerquen a la Iglesia Católica, no, como no, ahí van los avances, los diálogos. Pero, hermanos, no ha sido así. Sí, el diálogo sí, encuentros sí, firmas acá, estrechadas las manos acá, fotografía acá, claro que sí, eso sí ha habido. Pero ¿para qué? No para que ellos hermanos se acerquen, sino para que nosotros vayamos para allá. Y usted lo está viendo a través de algunas cositas,
A través de algunas cositas. Se está trabajando, ¿no?, para que quitarle el celibato. Se está trabajando para que se ordenen las mujeres. Se está trabajando para que se bendigan las uniones homosexuales, mientras se trabaja para darles el sacramento, ¿no? Se está trabajando para darle la comunión a los divorciados vueltos a casar, ¿no? Se está trabajando para que los luteranos casados con católicos reciban la comunión, así no crean en la confesión ni que Cristo está ahí en ese pan. Eso es lo que se está haciendo. ¿En dónde? En Alemania, donde se gestó la mal llamada Reforma Protestante. Eso es lo que se está haciendo. Y entonces nos están metiendo los dedos a la boca, ¿no?, de que se está trabajando el ecumenismo, de que sí, pero ¿cómo se está trabajando el ecumenismo? No para que ellos vengan acá, que era el propósito del movimiento ecuménico, que los protestantes hicieran católicos nuevamente, que volvieran a la iglesia católica, no, sino que ahora es que nosotros estamos prácticamente vendiendo el dogma, vendiendo la sana doctrina para no pelear, pues somos hermanos, ¿no? Pues sí, pues si no vamos a celebrar la Eucaristía como debe ser, pues está bien, pues no. Y si ellos no se quieren confesar para recibir la comunión, pues pobrecito, démosle la comunión, al fin y al cabo, pues ¿qué? Eso es lo que está pasando y eso se está trabajando especialmente en Alemania. Y estas cosas hay que decírselas a la gente. ¿Por qué? Porque de allá es que nos salpican acá, de Europa. Vienen todas esas corrientes y esos aires hediondos y nos van a contaminar acá. Y si usted no está enterado de esto, va a decir, pero ¿por qué esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y como democratizan el lenguaje, ¿no?, de la Iglesia Católica, democratizar, es decir, hombre, pues el pueblo para el pueblo, no hay que asustar al pueblo de Dios, no hay que decirles estas cosas, lo importante es que Dios nos ama, creo en el amor y todo ese tipo de cosas. ¿Eso qué es? Eso simplemente es como un atomizador, ¿no?, donde van esparciendo una fragancia poco agradable, ¿no?, pero sí adormecedora. O digamos, una fragancia muy agradable, pero adormecedora. Entonces, la persona, ¿en qué queda? Estas cosas hay que decirlas. Y estas cosas hay que informarlas. Así de pronto no caiga pesado o no le guste a algunos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? En esto, cuando uno se da cuenta en qué consiste la persecución. Cuando uno dice este tipo de cosas que se están viviendo. Simplemente, si usted es una persona que le gusta informarse, busque las noticias serias y de páginas católicas serias para que usted se entere qué es lo que está pasando en Alemania y cómo nos salpican acá y cómo se está llevando todo este proceso del ecumenismo, para que vean que no se está trabajando como lo quiso el Concilio Vaticano II en el año 1965, cuando se clausuró este magno evento de la Iglesia. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.